Verdad que vive la luz, una serie sobre el Evangelio de Juan. Fabuloso, terminamos hace unos domingos atrás la serie sobre las cartas de Pedro. Ahora no el Evangelio de Juan, sino las cartas de Juan. La serie esta es sobre las cartas de Juan, pero Juan es el mismo que escribió el Evangelio de Juan. Y también es el mismo que escribió, guiado por Dios, el Apocalipsis. Entonces quizás, aunque, bueno, tal vez no íbamos a empezar por ahí, pero vamos a empezar por ahí. Vamos a hablar un poquitito de Juan. Ustedes saben que, bueno, no sé si saben, pero se los comento. Juan era, según la tradición, el más joven de todos los discípulos. Así como Pedro era el más viejo, claro, ojo. Pedro tendría, cuando Jesús lo convocó, 30 y algo años, ¿no? Más o menos. Y Juan posiblemente 20 y pico, 21, 20, 22. Es por la edad más o menos en la que después se escribe las cartas y el Apocalipsis que podemos deducir eso, de acuerdo a las fechas en que él vivió el resto de su vida. Podemos deducir que empezó muy joven con Jesús, caminando con Jesús. Pero también podemos deducir, por lo que nos cuenta la Biblia, que era el típico muchacho al que le gustaba ir al grano. Y él era, yo me lo imagino en el grupo diciendo, y ahora les cuento, muchachos, definamos, cuando el grupo se estaba yendo por las ramas. Y les cuento porque tengo un amigo chileno que cuando trabajamos en Chile y nos reuníamos y estábamos todos conversando, y claro, chilenos argentinos somos de hablar mucho, y nos íbamos por las ramas, y entonces él se paraba y decía, muchachos, definamos, volvamos a la médula, volvamos a lo que estamos haciendo, basta de irnos por la rama, es muy lindo, pero definamos. Tanto que ese amigo se ganó el apodo de Definamos. Y entonces a veces decimos, ¿dónde está Definamos? ¿Qué es de la vida de Definamos? Porque se ganó como apodo Definamos. Entonces cuando yo pienso en Juan, pienso en ese muchacho joven que cuando en el grupo se estaban yendo por las ramas decía, bueno, paren, ¿a dónde vamos? Definamos, busquemos el centro. Y también por la Biblia deducimos que tenía un vozarrón importante, era de voz gruesa, y su carácter era bastante explosivo, porque Jesús lo llamó Hijo del Trueno. Hijo del Trueno quería decir que de vez en cuando estaban todos hablando y ahí se escuchaba su voz, definamos muchachos, definamos, ¿vieron así? Con fuerza, medio como enojado y tratando de ir al centro de lo que se tenía que hablar. Era una persona que aunque no era súper elocuente como era Pedro. Pedro eran pescadores, pero Pedro era muy elocuente de nacimiento y luego el Señor le dio esa capacidad de predicar, ese don. Y Pedro era un excelente predicador, pero Juan, aunque nunca tuvo la elocuencia de Pedro, era esas personas que iban al punto y te definían las cosas así, ¡pa! La Biblia también nos dice que era quizás el mejor amigo de Jesús, era el discípulo amado de Jesús, dice la Biblia. Y yo deduzco que eran muy buenos amigos con esa expresión. Eran muy buenos amigos. ¿Y saben por qué creo que era muy buen amigo de Jesús? Porque Jesús tenía una personalidad fuerte. Y a veces, imagino yo, que nadie se animaba a decirle las cosas tal como eran. Muchas veces cuando el líder es un líder de mucha personalidad, un líder muy fuerte, las personas que están alrededor no se animan a decirle las cosas. En vez Juan no tenía pelos en la lengua. Juan decía lo que tenía que decir, les guste o no les guste, y creo que eso le da un valor agregado a la amistad. Cuando nosotros decimos las cosas como son, pero claro, hay que entender que Jesús era Jesús y Jesús sabía entender. A veces a nosotros nos cuesta entender cuando nos dicen las cosas que no nos gustan oír. Y claro, los amigos nuestros a veces como que no se animan a decirnos cosas porque piensan, uy, se va a enojar conmigo. Entonces, algo muy bueno, un ejercicio muy bueno sería no enojarse cuando te digan cosas que no te gustan. Analízalas, porque
algo de razón quizás tienen. Y eso nos ayuda a nosotros a mejorar nuestra vida, nuestra relación de amistad. Bueno, ese era Juan. Juan era un tipo que iba de frente, y así de frente nos dice hoy esto que vamos a leer en la primera carta que escribió, en el primer capítulo de esa primera carta, en los versículos 5 al 7, nos dice a nosotros, sin pelos en la lengua, y con esa voz gruesa, escúchelo, aunque yo no voy a poder hacer la voz de Juan, pero escúchelo y dice, este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pocas palabras para decir, tibios no funcionan. O se es o no se es. Incluso usa una palabra muy fuerte en el original. Dice, por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. Fuerte, directo. Sería bueno no enojarnos, aunque quizás nos sentimos un poco molestos. Quizás todas las iglesias donde se leyó por primera vez esta carta circular que se escribían para un montón de iglesias, así como se escribió para esta iglesia, para la nuestra y para hoy, se escribió para iglesias en todo el mundo. Y quizás alguno se ofendió cuando sintió que Juan lo llamaba mentiroso. Pero Juan no tenía pelos en la lengua. Juan, definamos. Decía, a ver, ¿cómo es esto? ¿O es blanco o es negro? Dios es luz, dice, y está en luz. Dos cosas importantes. No solo que Dios es luz, sino que se mueve donde hay luz. Porque podría ser luz y moverse en la oscuridad para iluminar, ¿ok? Podemos decir, sí, se mueve en la oscuridad para iluminar. No. Dice, Dios es luz y se mueve donde hay luz. Él está aquí porque estamos nosotros, que somos su cuerpo, porque está la iglesia. Él se mueve entre la luz, porque es luz y está en luz. Y dice, olvidémonos de cosas como el yin-yang. ¿Usted sabe lo que es el yin-yang? Sí, seguro que sí. Es esa filosofía china que dice que hay dos opuestos, el yin y el yang, y la característica es que dentro del yang siempre hay una pequeña parte del yin y dentro del yin hay una pequeña parte del yang. Y los opuestos tienen cada uno una partecita pequeña del otro. No, dice Juan, dejémonos de pavadas. Dios es luz y es 100% luz. No hay un pedacito de oscuridad en Dios. Dios es totalmente luz. Y dice, si vivimos en luz, así como Dios está en luz, y entonces dice algo sumamente importante. Luego dice, tenemos comunión, unión. Tenemos una unión porque tenemos algo en común, que es Cristo. No tenemos una unión porque somos de determinada nacionalidad o porque hablamos un determinado idioma. Lo que tenemos en común es Cristo. Tenemos una común unión en Cristo. Dice, si andamos en luz, tenemos una común unión en Cristo, y esta es la parte que me gusta. Y dice, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y esta palabra en el original, nos limpia, es un infinitivo. No es nos limpia en este momento, sino la traducción es muy difícil de traducir, así que es correcto, nos limpia en este momento, y está traducido desde el concepto de que siempre es este momento. Porque dentro de un rato va a ser este momento y dentro de un rato va a ser este momento. Pero la traducción exacta sería, nos está limpiando en todo momento.
Eso significa que cuando estamos juntos en comunión, dice, la sangre de Jesús nos está limpiando. ¿Por qué? Porque constantemente estamos ensuciándonos de alguna manera. Es como que tenemos un delantal, un guardapolvo, una bata blanca como esas que usan las enfermeras. ¿Vieron? Todo de blanco, pero trabajamos en una carbonería. Oh, cualquier cosa que tocamos nos vamos a ensuciar. Cualquier cosa, simplemente por andar por la calle ya nos vamos a ensuciar. David decía, Señor, perdóname los pecados que no sé que cometí, o sea, los pecados que me son ocultos, decía. ¿Por qué? Porque estábamos vestidos de blanco, Cristo nos vistió de blanco, pero vivimos en una carbonería y bueno, dentro de todo nos vamos a empezar a ensuciar, pero no. Dice, si tenemos esta calidad, si vivimos en luz como Él está en luz, constantemente la sangre de Cristo nos está limpiando, nos está cubriendo a cada momento. Miren qué interesante, por eso es, si estamos en la luz, todo. Si estamos fuera de la luz, nada. Hay muchos cristianos que usan esa palabra, a ver si conocen esa frase que dice, en un mundo de ciegos, ¿la conocen? El tuerto es rey. En un mundo de ciegos, el que ve con un solo ojo es rey. ¿Por qué? Porque al menos ve con un ojo. Entonces hay muchos cristianos que dicen eso, bueno, yo no soy 100% honesto, pero hago lo que puedo, soy un poquito honesto. Con un ojo soy honesto y con el otro ojo no, soy un tuerto de honestidad. Y viven de esa manera diciendo, bueno, el otro día yo escuché una entrevista donde un pastor dice, soy todo lo honesto que puedo. Está bárbaro eso. Pero lo que no podés lo agrega Cristo. Tenés que ser 100% honesto. No podés ser la mitad honesto. Porque acá Juan dice sin pelos en la lengua, si decís que eres cristiano y eres mitad honesto, estás mintiendo, no eres cristiano. Entonces es simple. Y yo sé que a veces esa manera de explicar las cosas de Juan puede sentirse ofensivo. Incluso estamos en una sociedad donde cualquier verdad es ofensiva al que miente. Uy, me ofende la verdad. No, ahora yo no estoy diciendo nada, lo está diciendo Juan. Échele la culpa a Juan. Vaya, no sé dónde está, y dígale, Juan, te equivocaste. No, tenemos que aceptar esas cosas. Juan es directo, a veces es difícil aceptar esas palabras tan directas, pero nos está diciendo, señores, en Dios no hay oscuridad. No se puede ser un cristiano tuerto. No funciona. Y yo sé, por supuesto, y Juan sabía que es fabuloso ser algo honesto. Porque en un mundo de absoluta deshonestidad, ser algo honesto está bien, está bárbaro. Y lo mismo, ser poco corrupto, poco. En un mundo de corrupción, ser poco corrupto está bien, es un buen tipo, pero Juan dice no. Eso es aceptar el yin yang. No funciona de esa manera. Dios es 100% luz. Luego, muchos cristianos dicen, no, si yo soy luz. Y Juan les diría, pero eres la luz de un fósforo. El fósforo se prende, y ustedes saben cuando se prende el fósforo, ¡fra! Puro destello. El primer amor, luz en todos lados, pero después hace y se apaga. Es un fósforo, el cristiano fósforo. No, la Biblia habla de que nosotros somos una luz que arranca, sí arranca, cuando nosotros tomamos la decisión de aceptar a Cristo, somos salvos, una sola vez y para siempre. Porque la sangre de Cristo nos cubre y ya está. Somos salvos, pero ahora viene un proceso que la Biblia llama de santificación, o sea, de ser cada vez mejor. ¿Y sabe cómo lo describe el libro de Proverbios? El sabio Salomón en Proverbios 4:18 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Mire la diferencia con un fósforo. El fósforo prende fuerte y se apaga. La luz de la aurora, dice Salomón, va en aumento hasta que el día es perfecto. No es que nace al mediodía, nace poquito, pero empieza a acercarse a Cristo, a ganar relación, a ganar amistad, a ganar forma de vida cristiana y comienza
a subir hasta que va a ser perfecto cuando nos encontremos con Él en el cielo, no antes. Pero acá es una vida de subir, es una vida de ser cada vez mejor, es una vida de alumbrar cada vez más. Por eso la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento, y otra vez la luz, va en aumento hasta que el día es perfecto. Ahora, ¿y por qué? ¿Por qué Juan en su primera carta hace tanto hincapié en la luz? Cuando él escribe el Evangelio, hace hincapié en el verbo. Pero ahora, cuando escribe la carta, hace hincapié el verbo, que es la palabra hecha acción. Dice que Dios, que Cristo es la palabra hecha acción. Pero ahora dice que Cristo es la luz. Y Jesús mismo se identifica como la luz. Él dijo literalmente, yo soy la luz. Ahora todo el mundo le da mucha bolilla, por decirlo de alguna manera, a la luz. Y digo, pero ¿por qué tanto? Miren vamos a reflexionar en esto. A ver, vamos a reflexionar en esto. Nosotros tenemos varios sentidos. Para tocar algo, que es el sentido del tacto, usted necesita que algo exista. ¿Vieron que tenemos esto nuevo de la batería ahora? Qué lindo, ¿no? Para no matarnos con el sonido. Los chicos pusieron esto. Sentido del tacto, está, uno lo toca, no necesita nada más. Sentido del oído, hay un ruido, uno lo escucha. Sentido del olfato, hay un olor, usted lo huele. El gusto. Pero la vista funciona distinta. Puede estar el objeto más grande de la tierra delante suyo y usted no lo ve si no tiene luz. Mire qué bárbaro. La vista solo funciona con la luz. Todos los demás sentidos funcionan de manera directa. La vista funciona indirecta. Usted puede estar parado frente a una montaña y no la va a ver si no hay luz que la refleje. Por eso este tema de la luz es delicado. A veces, si no tenemos la luz de Cristo en nuestra vida, somos demasiado simples viviendo y no podemos ver un poco más allá en una persona. No podemos ver cuál es su verdadero problema. Cuando tenemos la luz de Cristo, la luz que Dios nos da, tenemos un entendimiento distinto, vemos un poquito más allá, vemos los problemas de otra manera, vemos la vida de otra manera. Sabemos que atrás de cualquier problema está Dios, lo podemos ver. Sabemos que al lado del momento más difícil está Él, lo podemos ver. Podemos hablar con una persona y darnos cuenta cuál es su verdadero problema, dónde está su vacío, porque lo estamos viendo de una manera espiritual que alguien que no tiene ojos espirituales no lo va a ver por más que lo tenga allí adelante. Alguien que no tiene esa luz no lo va a poder ver. Por eso es tan importante, tan importante. La luz le da sentido al sentido de la vista, el cual no funciona. No podemos ver si no tenemos esa luz. No podemos ver más allá si no tenemos la luz espiritual. Si solo tenemos la luz que ilumina, la luz física, vamos a ver igual que todos los demás, pero con luz espiritual vamos a ver un poquito más. Vamos a ver distinta la vida y eso nos ayuda a tener otra perspectiva. Vamos a ver la vida eterna, vamos a ver el cielo cuando estemos pasando por un problema. Y eso nos ayuda a saber que no todo se termina aquí. Tenemos una esperanza, podemos ver dónde termina el problema. Vamos a tener que pasar por ese problema, pero la diferencia es que vemos el final. Y eso hace tener esperanza. Y eso hace que no nos caigamos. La primera cosa que crea Dios es la luz. Usted sabe que en Génesis 1:3 dice, entonces dijo Dios que haya luz. Y hubo luz. Y la luz va a ser lo último. Miren lo que dice Apocalipsis 22:5. Allí nunca será de noche. ¿Dónde? En el cielo. El mismo Juan que estamos estudiando hoy escribió esto. Dice, allí nunca será de noche y nunca nadie necesitará la luz de una lámpara, dice, ni la luz del sol, porque Dios, el Señor, será su luz.
La luz fue lo primero y la luz es lo último. Un cristiano es luz y vive en la luz. O mejor, que no se llame cristiano, y lo dice la Biblia, ¿eh? Lo dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo, lo acabamos de leer. Entonces, el apóstol Pablo, basado en esto, porque no es algo que había inventado Juan, es algo que había dicho Jesús. El apóstol Pablo dice allí en Efesios 5:8, vivan como gente de luz. 5:8, si usted quiere después búsquelo. Estamos hablando de Efesios 5:8, le dice a la iglesia que estaba en la ciudad de Éfeso, muchachos, vivan como gente de luz. Y luego el mismo Señor Jesús dice estas palabras y las escribe Juan, el mismo Juan, cuando era jovencito, ¿no? Escribe Juan 8:12 lo que dice Jesús, y Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Mira, si andas en luz, hay dos características. Si andas en luz, tú ves, lo que decíamos recién. Si andas en luz, tú ves, porque la vista depende de la luz. Y no estoy hablando de la vista física, estoy hablando de la vista espiritual. Si andas en luz, tú ves más allá, ves el cielo, ves el éxito, ves la recompensa, ves la compañía, ves el problema de los demás, sabes dónde ayudar. Sabes cuándo reír con otro y sabes cuándo llorar con otro, porque tienes esa luz espiritual que te da discernimiento de lo que anda alrededor tuyo. Tú ves si tienes la luz, pero hay otra característica. Los demás te ven si tienes esa luz. Porque la luz tuya hace que los demás te vean. ¿Por qué vemos el fósforo? Si estuviera todo oscuro acá, ¿cuándo ves el fósforo? Cuando se prende. Antes no lo ves. A ti te ven por la luz que tienes. Eso, a ver, el Señor Jesús lo aclara, pero lo aclara con todas las palabras. Ahora mira, lo vamos a leer directamente en Mateo capítulo 5, verso 16. Pero este es un pasaje que quizás nunca lo leíste, o quizás pasaste por arriba de este pasaje 500 veces sin prestarle toda la atención que merecía. Quizás, de hecho, muchos de los que pueden estar mirándonos a través de las cámaras no saben que este pasaje existe. Pero yo se los voy a leer, pero voy a pedirles que si pueden anotar o recordar Evangelio según San Mateo, capítulo 5, verso 16. Dice lo siguiente, estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, puede leerlo de cualquier versión de la Biblia. Dice, de la misma manera, dice Jesús, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Miren qué interesante. Lo de nuevo, de la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Entonces, a ver, ¿cómo se expresa esa luz en nosotros? La conducta. La conducta es esa luz en nosotros. La conducta de una persona es su comportamiento ante los demás. De esa manera se refleja la luz en el comportamiento, en la conducta, en cómo somos, y lo podemos dividir en 4, las actitudes corporales. ¿Cómo es usted con las actitudes corporales? ¿Cómo soy yo? ¿Reflejan o no la luz de Cristo? ¿O reflejan la luz o reflejan la oscuridad que hay en nosotros? Las actitudes corporales.
Se me ocurren varias, que no se las quiero decir, pero se me ocurren varias actitudes corporales que uno ve en la calle y que no reflejan la luz de Cristo, reflejan la oscuridad que está dentro de la persona. Esa es una conducta, las actitudes corporales. Después, los gestos que usted hace reflejan o la luz de Cristo o la oscuridad. Los gestos son la conducta. Luego, las acciones, lo que usted hace, concretamente lo que hace, refleja o la luz de Cristo o la oscuridad. No hay término medio. Y por último, son 4 en lo que puede dividirse. Quizás hay más, quizás un psicólogo o un psiquiatra puede dividir la conducta en un montón no sé. Pero yo encontré 4 y que a mí me parece que abarcan todo. La cuarta, luego de las acciones, es el lenguaje. Con el lenguaje usted puede reflejar o la luz o la oscuridad. Entonces es la conducta en general lo que hace que usted pueda reflejar la luz o la oscuridad. La conducta es la que hace que usted se ubique en un lado o en el otro de la cruz. La cruz siempre tuvo 2 lados y siempre va a tener 2 lados. ¿Y saben cuáles esos 2 lados? El ladrón que se arrepintió y al que Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese es un lado. Y el otro lado, el que nunca se arrepintió. La cruz siempre va a tener 2 lados. Nuestra conducta es la que marca de qué lado de la cruz estamos. Ladrones somos, pero de qué lado estamos como ladrones. ¿Ladrón arrepentido o ladrón no arrepentido? ¿Ladrón que se va al cielo o ladrón que no se va al cielo? La cruz siempre va a marcar la división. Siempre va a marcar la división. El apóstol Pablo, también escribiéndole a los filipenses, dice, capítulo 3 y verso 18, quizás lo tenemos en pantalla. Sí, lo tenemos en pantalla, qué bendición. Gracias, chicos. Filipenses 3:18 dice, pues ya les dije varias veces y ahora se los repito de nuevo con lágrimas en los ojos. No va a ser fácil lo que dice Pablo ahora a los filipenses. Haga de cuenta que nos lo dice a nosotros, porque de hecho nos lo dice a nosotros. Dice, pues ya les dije varias veces y ahora se los repito de nuevo con lágrimas en los ojos, hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Es la conducta la que demuestra si somos amigos o enemigos de la cruz de Cristo. Porque la conducta es el testimonio. La conducta es el testimonio de lo que damos. Pedro, que acabamos de terminar el estudio de las cartas de Pedro, en 1 Pedro, capítulo 2, verso 12, dice, procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Dice, así por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y les darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Miren el tema de la conducta, cómo se desparrama por toda la Biblia, la importancia de nuestra conducta. La conducta es lo que divide. Seamos la luz, andemos en la luz y eso va a marcar la diferencia. Ahora, hay un tema que también nace de esa entrevista que escuché hace un tiempo, que le hicieron a un pastor, que él decía, yo soy todo lo honesto que puedo. Interesante. Juan diría, estás de un lado de la cruz. Pero él decía, soy todo lo honesto que puedo. Y muchos de nosotros somos todo lo honesto que podemos, pero está todo bien ahí. Pero esa es la gran diferencia entre el cristianismo y todas las demás religiones. Todas las demás religiones, todas las demás filosofías de vida exigen el 100% a la persona. El cristianismo solo te exige el 50%, que hagas todo lo que puedes. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer el resto. Porque el Espíritu Santo que vive en mí va a hacer lo que yo no puedo hacer. No va a hacer lo que yo sí puedo hacer. Mi 50% no lo va a poner, pero sí va a poner el resto. Entonces yo hago todo lo que puedo
y el resto se lo entrego a Dios para que Él actúe a través mío. Y por supuesto, el que lo explica espectacularmente, y con esto ya le estamos dando cierre a este tema que quería compartir hoy con ustedes sobre esta primera carta del Evangelio de Juan, el que le da un cierre espectacular a este tema del 50 y 50, el famoso 50-50. ¿Saben quién es? Por supuesto, Pablo. Pablo, que se lo aclara a la iglesia que estaba en Roma. Digamos, a nosotros otra vez. Y le dice en Romanos 8, del 11 al 15, miren lo que les dice. No les dice a ellos. A ver, trate de escuchar la voz de Dios hacia nosotros a través de lo que Pablo le escribe a esta iglesia en Roma. Y dice, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, poder, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales, mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. Por lo tanto, dice Pablo, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola a la naturaleza pecaminosa, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Mire, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. El Espíritu de Dios está en nosotros. Hay una frase que la he repetido 1000 veces y permítanme que se la repita 1001. El Espíritu Santo y yo somos mayoría aplastante. Yo solo no. El Espíritu Santo no va a actuar fuera de mí, porque Dios vive en la persona. El Espíritu Santo actúa a través de la persona cuando la persona pone su primer 50%. Cuando la persona acepta a Cristo, recibe el Espíritu Santo y hace su mejor esfuerzo por hacer morir las cosas pecaminosas de la carne. Estas palabras son complicadas. Pecaminosas de la carne significa las inclinaciones naturales que te llevan a equivocarte. Eso sí, porque pecado es errar al blanco. Entonces, cuando habla de inclinaciones pecaminosas, dice esa fuerza natural que tenemos nosotros, que nos hace siempre caminar hacia el pozo, que nos hace siempre caminar a donde nos vamos a caer. Es esa estupidez humana que nos lleva a golpearnos 40 veces con la misma piedra. El hombre, dice un dicho, es el único animal que puede golpearse más de una vez con la misma piedra. Y nos golpeamos más de una vez con la misma piedra. Es esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza que nos lleva al error constantemente. Dice, luchen contra eso, que Dios le va a dar el poder para vencer eso. La vida cristiana es la suma de toda mi fuerza de voluntad y el Espíritu Santo. Por eso, el Espíritu Santo y yo somos mayoría aplastante. Entonces, el desafío que nos hace hoy, mientras que están llegando todos los hermanos que nos van a ayudar a continuar alabando al Señor, pero el desafío que nos hacen hoy, la palabra de Dios, Dios a través de su palabra y a través de las cartas que Juan escribió, es: salgamos a vivir con un comportamiento que honre a Dios. Hagamos todo lo que esté de nuestra parte y lo demás dejémoselo a Él. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y esto requiere un compromiso. Requiere el compromiso de poner nuestros 50, hacer el esfuerzo,
hacer el esfuerzo de levantarse un domingo, de llegar a la iglesia, hacer el esfuerzo de dejar pasar algo para que Dios lo tome, como decíamos el domingo pasado o el anterior. No reaccionar para que Dios reaccione por nosotros. Significa tantas cosas poner nuestro 50%, pero de algo podemos estar seguros: si aceptamos a Cristo, que Él va a poner el otro 50% que falta.